Ya, a ver, Alarcón Guerra. Bien, todos a la asistencia, por favor. Castillo Serna. Castrejón Rojas. Sí, profesor, presente. Delgado Ignacio. Escajadillo. Guerrero Vargas. Gutiérrez Cadillo. Jara Pinto. Giri Azaray. Lima y Manta. Mandujano. Profesor, me puso falta a mí. Guerrero José me puso falta. Apellido. Guerrero. Ok, gracias. Mandujano. Menacho. Morales. Moya. Murrieta. Orellana. Ortiz. Paucar. Quispe. Tibio. Ramírez. Rodríguez. Profe, Dime. presente. Ramírez, ¿no? Rodríguez. Rodríguez. Presente. Ok, gracias. Santillán. Sí. Santillán. Presente. Iclavilca. Iclavilca. Torres. Villarroel. Ya, ok. Ok. ¿Alguien que no haya llamado, por favor, todavía, no? Delgado. ¿Alguien más? Tibio. Son todos, ¿no? Ya, ok, gracias. Bien, vamos a ver esta semana el tema de referencias y modificadores. ¿Logran ver la diapositiva en tu pantalla, por favor? Ya, ok, gracias. Bien, a ver, el día de hoy vamos a ver básicamente tres palabras clave que se usan al momento de implementar una clase. Ya, esta primera clase referencia a la palabra this, static y final. Ahí tienen el breve concepto que, bueno, obviamente tienen acceso a través de Canvas. Ya, bien. Sabemos que esta palabra this se usa principalmente cuando tú declaras constructores o métodos
constructores o métodos donde los parámetros coinciden con el nombre del atributo. Es decir, si tú tienes un atributo código de una clase productos y al tener un constructor y ese constructor tiene un parámetro también denominada código, ¿cómo hago para que distinga e identifique que es un atributo colocando la palabra this? Es decir, solamente cuando los parámetros, ya sea de un constructor o de los métodos, coinciden con los nombres de los atributos de la clase, para ello hay que usar la palabra reservada this. ¿Ya? Esto, básicamente, esta primera palabra clave es como repaso de lo que hicimos en la semana 2, donde vimos el tema de constructores y el tema de encapsulamiento. ¿Ya? Solamente es obligatorio cuando los parámetros tienen el mismo nombre que los atributos. Ya. Ahora, la palabra static, ¿para qué sirve? Me dice que, en teoría, ¿no? Como marco teórico, me dice que la palabra clave static se usa para declarar atributos estáticos. Bueno, ¿y qué entiendo por atributos estáticos? Generalmente un atributo estático sirve para dos cosas. ¿Ya? Puntualmente para dos cosas que es en el tema práctico. Para trabajar con contadores y para trabajar con acumuladores. Contadores y acumuladores. Por ejemplo, yo tengo una clase ventas y yo quiero que vaya incrementando el número de ventas. Que vaya contando el número de ventas. Venta 1, venta 2, venta 3, venta 4. Se vaya acumulando el número de ventas. De tal manera que al final del día me diga cuántas ventas se ha realizado. Entonces necesito una variable que me permita ir acumulando el número de ventas. Y para eso sirve la palabra static. Otro ejemplo. De repente yo tengo las ventas, uno por uno, venta por venta. Y al final del día yo quiero saber el acumulado de las ventas, el total de la venta. Entonces para eso voy a trabajar con static. Por eso que static se usa para contar, ¿está bien? Para contar, para ir manejando contadores, y también se usa para ir acumulando valores, o sea, para acumuladores, tal como indica acá. Ya, ahora voy a explicar, obviamente, vamos a ver el tema práctico, ¿no? Ya, ahora, y la instrucción final tiene dos utilidades, ¿ya? Dos utilidades puntuales. Por ejemplo, en algún momento dado me interesa trabajar con valores fijos, valores que no cambien. Por ejemplo, volvamos al ejemplo de la venta. Nosotros tenemos un atributo, por ejemplo, IGB, y ese IGB es el 18%, que no cambia. Entonces, ¿cómo podemos declarar un atributo cuyo valor no cambie? O sea, se comporte como un valor constante. Entonces, para eso usamos la palabra find. Otro ejemplo, de repente quiero trabajar con el valor de pi, y ese valor de pi no cambia. Entonces, ¿cómo trabajar con valores constantes? Find. Esa es la primera utilidad, ¿ya? Para trabajar con valores constantes. Y la segunda utilidad de esta palabra clave está asociada, a ver, aquí estamos admitiendo algunos que están llegando un poco tarde. Ya, está asociada esta palabra clave final. Ya, esta palabra clave final, la segunda utilidad se usa para evitar herencias. Precisamente la próxima semana vamos a ver el tema herencia, pero precisamente esta palabra clave se usa para ese tema. En realidad yo quiero trabajar con una explicación rápida nomás, pero eso lo vamos a manejar, al menos viendo la segunda utilidad de esta palabra clave. Supongamos tienes varias clases.
Entonces quiero compartir atributos de diversas clases. Entonces para ello vamos a manejar herencia. Pero ¿cómo hacer que, por ejemplo, una clase se comporte de manera independiente, aislada, de tal manera que los atributos no sean heredados por otra clase? Entonces para eso se usa Finder, es decir, para evitar herencia. ¿Ya? ¿De acuerdo? Muy bien. Acá tenemos básicamente la estructura de la palabra clave this. Aquí tenemos 2, 3 atributos código, nota 1, nota 2 de tipo entero, nombre tipo string. Acá tenemos un constructor. Y mira, en ese constructor tenemos 3 parámetros, 3, 4 parámetros. Pero ese parámetro código, mira, coincide con el nombre del atributo. Ese atributo puede ser privado o público. Ya, lo importante es que ese primer parámetro y los demás tienen el mismo nombre que los atributos. Entonces, precisamente acá se está guardando de tal manera que el parámetro que yo le pase, el código, se guarde en el atributo código. ¿Y cómo decirle que este señor obviamente se confiere como atributo? Colocamos la palabra this. De tal manera que el parámetro que yo le pase se va a guardar en el atributo código. ¿Ya? Entonces, siempre que coincidan los parámetros con los nombres de los atributos, colocamos this. Pero no solamente para un constructor, también para los métodos set. Ya, mira, el método set código tiene un parámetro y el parámetro que le pase se guarda en el atributo código. Ya, muy bien. A ver, la palabra static, tenemos ahí una serie de conceptos, ya, pero puntualmente hemos comentado que se usa para contadores y acumuladores. ¿De acuerdo? Y acá tenemos la palabra clave final, miren. ¿Qué es lo que tenemos acá? Un atributo key de tipo double con el valor de 3.1416. Ya, necesito que ese valor sea un valor constante, que no cambie. Entonces para eso se coloca final. Quiere decir que ese valor no lo vas a cambiar para nada, salvo que puntualmente se vaya a la clase donde tenemos esta variable y lo modifiquemos. Pero desde otra aplicación, desde otra clase, no lo vas a poder modificar. ¿Ya? Muy bien. A ver, veamos cómo se va aplicando esos 3 temas. ¿Hasta ahí alguna duda, por favor? Bien, entonces, a ver ahora, voy a crear un proyecto. Ven el entorno de NetBeans, por favor. ¿Se ve el entorno de NetBeans? Ya, ok, miren. Para ver la aplicación de lo que hemos comentado, mira, genero un proyecto, ya, un proyecto de tipo Java. Pregunten, por favor, si hay alguna duda, porque en algún momento de la clase se va a consultar. Semana 3. Los atributos static final se puede declarar como privado o público. Si lo declaras como público, bastaría con llamarla directamente, mientras que si fueran privados hay que trabajar con su método setGet, ¿ya? Lo que ya conocemos a nivel de encapsulamiento. Bien, tenemos acá el proyecto semana 3. Dentro de ese proyecto voy a crear 2 paquetes, ¿ya? 2 paquetes. Un primer paquete que haga mención a la capa de datos, ¿está bien? Y un segundo paquete que represente a la capa de vista.
Ya, tenemos acá el proyecto semana 3, ¿verdad? ¿Todos lo ven? Ya, dentro de ese proyecto creamos dos paquetes. Por ejemplo, Java Package vamos a llamarla clases. Este paquete clase me va a representar a la capa de datos. Y luego elaboro un segundo paquete que represente a la vista. Ya, ¿está bien? Ya, veamos aquí, miren por favor. Dentro del paquete clases, elaboramos un Java Class. Supongamos, acá lo voy a llamar producto. Ya, una clase producto. Sabemos que toda clase va a tener N atributos. Estos atributos pueden ser públicos o privados. Vamos a trabajarlo con atributos privados para mayor seguridad. Y obviamente trabajamos de esa manera a nivel de encapsulamiento. ¿Ya? Por ejemplo, el único detalle es que si tú declaras como privado, hay que trabajar con su método setGet. Y si lo declaras como público, no hay necesidad. ¿Ya? No hay necesidad de implementar los métodos setGet. Por ejemplo, a ver, veamos, miren, tenemos acá un atributo código, un atributo, por ejemplo, nombre, ya, un atributo, supongamos, stock y un atributo precio. Ya, eso es lo que ya nosotros conocemos. Ya, muy bien. Código, nombre, stock y precio. Ya, ahora, teniendo estos cuatro atributos, en algún momento dado me interesa conocer el número de productos. O sea, cada vez que yo inserte un producto, cada vez que se inserte, que llegue un producto a la empresa, quiero ir acumulando para poder saber cuántos productos tenemos en inventario. Entonces, para eso, mira, ¿veis? Acá voy a colocar la palabra static. In. Por ejemplo, voy a poner acá cantidad igual a 0. Miren, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Estoy declarando un contador llamada cantidad donde lo inicializo en 0. 0 de tipo static. ¿Por qué? Porque hemos comentado que este atributo de tipo static sirve para manejar contadores, para manejar acumuladores. Por lo tanto, en algún momento dado me interesa conocer el número de productos que se está registrando. Quiero conocer en inventario cuántos productos tengo en la empresa. Entonces, para ello tengo un contador llamada cantidad, que se inicializa en 0. Ya. Ahora además necesito un acumulador, y nuevamente, static, un acumulador que me permita conocer el precio acumulado de los productos. El precio acumulado. Que vaya sumando el precio de cada producto, mejor dicho. Entonces, private static, double, vamos a decirle acá, total igual a 0. Miren acá. Estos dos valores, estos dos atributos, acá no se va a ingresar nada, sino me voy a ir acumulando. Mientras que el código, el nombre, el stock se registra, yo lo ingreso, en cambio en cantidad, en total voy a ir acumulando. El número de productos que voy ingresando a la empresa y el precio acumulado, es decir, la suma de cada producto. Ya, muy bien. Ahora voy a generar un constructor. Insertamos acá un código, por ejemplo acá le digo un constructor, y mire, como el sistema inmediatamente me da la posibilidad de activar solamente los 4 primeros atributos. ¿Por qué? Porque static, cantidad total, sirve básicamente para contadores acumuladores. Y eso no se ingresa, sino va acumulando en función de los procesos del sistema. Generamos, ya tenemos acá un constructor, perfecto, con 4 parámetros. Ya, ahora yo le voy a decir que cada vez que desde la capa vista, cada vez que creo un objeto de tipo producto, voy a decirle que la cantidad se vaya incrementando en una unidad. Cada vez que yo genere un objeto de tipo producto, que el producto se vaya añadiendo. Es decir, que inicialmente está en 0, registro un producto, sería 1, siguiente 2, vaya acumulando el número de productos que voy ingresando. Entonces, para eso, a nivel de este constructor, voy a decirle cantidad es igual a cantidad
más 1. Ahí lo que estoy haciendo es acumular la cantidad, incrementarla en una unidad. Ya, muy bien. Ahora, total sería igual a total más el precio. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que genere un objeto de tipo producto, obviamente voy a ir registrando su precio. Y ese precio lo voy a ir acumulando en la variable total. Total es 0, por lo tanto sería 0 es igual a 0 más el precio del primer producto. Cuando genere un segundo objeto será la sumatoria que ya tenía previamente igual a esa sumatoria más el segundo precio. Y así uno por uno. Perfecto, ahí tenemos el constructor. Ahora tenemos acá 4 atributos privados. ¿Cómo hacemos para que esos atributos tomen un valor? Hay que generar su método setGet. Si fueran públicos no hay necesidad de generar los métodos setGet, pero como son privados, entonces los generamos. Por acá, clic derecho, insertamos código, getter and setter. Inmediatamente me da la posibilidad de activar los 6 casilleros. ¿Por qué? Porque no solamente los 4 atributos son privados, también el total y además la cantidad son privados. ¿De acuerdo? Entonces, hay que activar los 6 casilleros. Recuerden que son privados. Si son privados, el ámbito es a nivel de esa clase, nada más. Entonces, ¿cómo voy a lograr que tomen un valor? Manejando los métodos setGet. Bueno, set para asignarle valores. Ya, muy bien. Listo. Hasta ahí ya tenemos, por ejemplo, ya tenemos los atributos, 2 valores estáticos para manejar acumuladores. Tenemos acá un constructor con 4 parámetros donde cada parámetro se guarda sobre el atributo correspondiente y también el tema que va de la mano, por ejemplo, es this, ¿no? De tal manera que el primer parámetro que le pase se va a guardar en el atributo código. Lo mismo para nombre. Sabemos que se usa puntualmente para, en caso que los atributos tomen el mismo nombre que los parámetros. Ya. Y tenemos los métodos setGet para código, para nombre y todos, incluido también para los métodos, para los atributos de tipo estático. Ya, muy bien. Ahora miren, voy a crear la aplicación. Vamos a ver cómo funciona esto. Un Java Main Class. Vamos a poner, por ejemplo, acá le digo, ejemplo 1. Demostración básicamente lo que corresponde. A ver, veamos. Lo primero que voy a hacer es importar la clase producto. Probablemente lo que ustedes tendrían que hacer es producto, crear un objeto, ¿no? Producto, por ejemplo, X igual a new producto. ¿Qué estoy haciendo con él? Lo que estoy haciendo es crear un objeto de tipo producto. Y ahí me marca un error. ¿Y a qué se debe? En realidad por 2 motivos. Uno, porque la clase producto se encuentra en otra ubicación. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es importarla. Acá, importamos la clase producto. Ya, pero me mantiene el error, se mantiene. ¿A qué se debe? Acá estoy creando un objeto X de tipo producto, pero sin parámetro alguno. Sin embargo, al revisar la estructura de la clase producto, tenemos un constructor. Y este constructor tiene 4 parámetros. El código, nombre, stock y precio. Entonces, precisamente, me pide esos 4 parámetros. Entonces, habría que pasarle, por ejemplo, uno que va a representar el código, supongamos tablet que va a representar el nombre, 5 que va a representar el stock, ¿está bien? Al stock, y, por ejemplo, 300, a ver, vamos a poner acá 650, que va a representar al precio. Ya, muy bien. Hasta ahí ya desapareció el error. Acabo de crear un objeto de tipo producto donde le he pasado 4 parámetros. Donde cada parámetro
se va guardando sobre el atributo que corresponde. Y precisamente al crear este objeto, va a llamar a este constructor. Y al llamar a este constructor, ¿qué va a hacer? Que la cantidad, el atributo cantidad de tipo static se incremente en una unidad. ¿Por qué? Porque acabamos de tener un producto. Y además, en la variable total, se va a ir acumulando. 0 es igual a 0 más el precio, es decir, 650. Por ejemplo, ya tendría acá 650. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora necesito un segundo objeto. Producto, supongamos i igual a new producto. Le voy a pasar como parámetro el código. Código 2. Supongamos acá voy a poner DVD. El stock, supongamos 30 unidades y está, imaginemos 400 soles. Ya, tenemos ya dos objetos. Un objeto X y un objeto Y. Ya, con los parámetros que corresponden. Acabamos de crear un objeto. Por lo tanto, la primera vez, como comenté, la primera vez al crear un objeto de tipo producto, está llamando a este constructor, donde cada parámetro se va guardando en el atributo correspondiente y acá la cantidad se incrementa en una unidad. Y acá el precio suma 0, que es el total. 0 es igual a 0 más el precio, es decir, 650. Ya. Ahora, nuevamente acá se está creando un segundo objeto con otros valores. Por lo tanto, nuevamente va a llamar a él. ¿Cuánto teníamos en cantidad? 1. Por lo tanto, sería 1 es igual a 1 más 1. Es decir, acá ya tendría 2. Y acá total, que era 650, que representaba el primer producto, sería igual a 650 más el precio del último producto, 400. O sea, acá ya tendría 1050. ¿De acuerdo? Estamos. Por lo tanto, la importancia de cantidad y total es para trabajar con contadores, acumuladores. Ya, perfecto. Ahora, queremos comprobar si efectivamente funciona esto. Entonces, yo acabo de crear dos objetos, entonces necesito imprimir. Entonces, para imprimir, lo vamos a implementar en la clase producto. Sabemos que todo proceso se tiene que poner en la capa de datos. Entonces, por ejemplo, acá lo que voy a hacer es public void imprimir. Implemento un método que se encargue de imprimir. ¿Qué voy a imprimir? Voy a imprimir, por ejemplo, acá voy a imprimir el código. Voy a imprimir los 4 atributos. Código, acá imprimo el nombre, imprimo el stock y además imprimo el precio. Estoy imprimiendo los 4 atributos. Ya, ¿de acuerdo? Ahora, necesitamos llamar a este método. Entonces, ¿qué hacemos? Ya tenemos dos objetos, por lo tanto acá tranquilamente coloco x.imprimir y luego y.imprimir. Por partes, ¿no? Ya tenemos ya la línea que se encarga de llamar al mismo método para ambos objetos. Por lo tanto, miren, vamos a ejecutar. Ya, miren, tenemos acá los datos del primer producto. Y acá tenemos los datos del segundo producto. Ya, hasta ahí todo ok, mira. Datos del primer producto y datos del segundo producto. Ya, ahora, como ustedes ven, no imprime para nada la cantidad y el total. Porque acá creamos un objeto, acumulamos, pero en ningún momento dado imprimimos. ¿Cómo vamos a hacer ese proceso de impresión? Mira, normalmente, cuando tú vas a ver, mire, es importante esto. Cuando tú vas a acceder, por ahí a mí me interesa asignarle un valor a un atributo, como acabamos de hacerlo. Por ejemplo, miren, código, nombre, stock, precio, no tiene la palabra static. Por lo tanto, ¿cómo le asigno valores a cada atributo? Una alternativa, usando el constructor, como acabamos de hacer. Y otra alternativa sería usando los métodos set.
Ya, perfecto. Hasta ahí todo bien. Es decir, que para asignarle un valor a cada atributo de la clase, puedes usar constructores, puedes usar métodos, pero para ello es necesario en la capa vista sí o sí crear un objeto de tipo un objeto de la clase. Es necesario para darle un valor a cada atributo, que lo vas a hacer mediante constructores o los métodos set, siempre que trabaje con atributos privados, es necesario que en la capa vista crees un objeto, de tal manera que cada valor le asigne sobre el atributo. Ya, pero sin embargo, ¿cómo hacer para llamar a estos atributos de tipo static? Para llamar a atributos de tipo static, no requiere objeto alguno. ¿Está bien? No vas a crear ningún objeto para llamar a un atributo de tipo static. Por lo tanto, mira, es así. Quiero imprimir el número de productos que estoy registrando. En este caso hay 2. 1, 2. Entonces, mira, system.out.println. Ya, acá voy a poner, por ejemplo, cantidad de productos. Cantidad de productos. Ya, ¿qué hacer para llamar a ese atributo cantidad de tipo static? Repito, para llamar a un atributo de tipo static, no requiere crear un objeto de la clase. ¿Cómo lo vas a hacer? Simplemente llamando al nombre de la clase. ¿Cómo se llama la clase? La clase se llama producto. Entonces simplemente acá se coloca producto. O sea, no se necesita crear ningún objeto, solamente se pone el nombre de la clase. Punto. Quiero llamar al atributo cantidad, pero cantidad es privado. Si fuera público, bastaría con colocar producto punto y el atributo estático. Pero como es privado, acá tenemos el método getCantidad, que está retornando la cantidad. Por lo tanto, sería producto.getCantidad. De esa manera, fíjense, ¿cómo llamar a un atributo de tipo estático? Se coloca el nombre de la clase, no requiere ningún objeto. Se coloca el nombre de la clase, punto, si el atributo es público, directamente el atributo. Pero como es privado, llamo al método que retorna un valor, en este caso cantidad. Y acá igualito, system.out.println, por ejemplo, acá le digo precio acumulado, el precio acumulado más, y acá igual, como el precio también, o sea, el total es de tipo static, entonces acá vamos a poner precio acumulado, total acumulado, y acá colocamos producto, y como también es privado, acá llamamos al método getTotal. De esa manera vamos imprimiendo el número de productos y vamos imprimiendo el precio acumulado. Probablemente acá imprima 2, porque tengo 2 objetos de tipo producto, y acá imprima la sumatoria, en este caso 650 y 400. Veamos, miren acá. Tenemos 1, tablet, 5, 650, los datos del primer producto. Tenemos 2, DVD, 30, 400, los datos del segundo producto. Cantidad de productos, tenemos 2. El total acumulado, 1050. La suma de los precios de esos 2 productos. Y así, yo puedo tener varios objetos, por ejemplo, a ver, uno más, supongamos por aquí, le digo producto Y, Z, acá ponemos 3, supongamos acá ponemos mouse, ponemos que hay 40 unidades y imaginemos está 55. Hay 3 productos. Para ver que efectivamente se está guardando, vamos a imprimir, ya, imprimimos el objeto, y acá simplemente, para llamar a los atributos de tipo static, se coloca el nombre de la clase. Por lo tanto, acá voy a imprimir la cantidad y el total. Miren, tenemos acá, 1, tablet, el primer producto, segundo producto, tercer producto, y acá, el número de productos, 3.
el total acumulado 1105. Esa es básicamente la finalidad de trabajar con static. ¿De acuerdo? Bien, solamente una observación acá. Cuando se trata de, por ejemplo, acá, veamos por aquí, teníamos acá los atributos, acá valor de tipo static, y acá tenemos el proceso de impresión. Y acá, en el objeto, en el constructor, por ejemplo, colocamos cantidad es igual a cantidad más 1. Eso equivale a colocar también cantidad más más. Más incrementa una unidad. Ahora, total, también, para no estar repitiendo el atributo total, también podría ser así. Total más igual. Más igual. Es lo mismo. Cantidad más es como colocar cantidad es igual a cantidad más 1. Y acá, total es igual a total más precio, es lo mismo que colocar total más igual al precio. Por lo tanto, acá ejecutamos y los resultados van a ser los mismos. Primer producto, segundo producto, tercer producto, el número de productos y el precio, el total acumulado. ¿De acuerdo? Ese es el objetivo básicamente de la palabra clave static y hoy obviamente this, que ya conocíamos desde la clase anterior. Ok, hasta ahí, a ver, ¿alguna duda, pregunta, consultas? Para ver el otro tema que es Python. ¿Preguntas, dudas? Ya, a ver, entonces todo claro, posterior a él vamos a ir consultando. Ya, hasta ahí terminado el tema de static. Ya, ahora voy a comentar el tema de final. Hemos comentado que esta palabra clave se usa para trabajar con valores constantes. Ya se usa para trabajar con valores constantes. Y alguno de sus compañeros ya está haciendo unas preguntas que corresponden a otros lenguajes, pero ahorita terminando ese tema lo voy a comentar, ¿ya? Bien, entonces, a ver. Tenemos acá la palabra clave final, se usa netamente para trabajar con valores constantes. Pero también comenté que se usa para evitar herencias, que es lo que vamos a ver, el tema de herencia de una próxima clase, ¿ya? Finalmente hay dos utilidades. La primera utilidad es lo que vamos a aplicar en este momento. A ver, por ejemplo, yo voy a crear acá una clase. Imaginemos, vamos a crear una clase llamada venta. Ya, ¿está bien? Sabemos que toda clase va a tener atributos, sean públicos o privados. Si lo vas a trabajar por un tema de seguridad, trabájalo con atributos privados. De esa manera manejo encapsulamiento. Si no, trabájalo con atributos públicos. Ya. Por ejemplo, yo acá declaro, a ver, supongamos, a ver, recordando. Declaro acá un atributo público de tipo entero, código. El código de la venta. Y obviamente toda venta va a tener n atributos. Ya, sabemos que en toda venta el IGB es el mismo. Entonces, ¿cómo hacemos para que el valor de ese IGB sea fijo? Pongo aquí, public, final, acá le digo, por ejemplo, double, IGB igual a 0.18. ¿Con eso qué estoy consiguiendo? Estoy consiguiendo declarar un atributo IGB, pero con un valor constante. Y ese valor constante nunca va a cambiar. No lo puedo modificar. Puedo imprimirla, procesarla, pero no lo puedo modificar. ¿Ya? Entonces, mira, tenemos acá en la clase venta. En la capa de la lista, elaboramos una aplicación. Vamos a llamarla acá, ejemplo 2. Creamos un objeto de la clase. Obviamente hay que importarla.
¿Ah? Muy bien. Importamos, ¿de acuerdo? Por ejemplo aquí. Entonces, supongamos acá le digo, mira, B, que es el objeto, punto IGB. O sea, primero ve el código. Igual a, supongamos, el código de la primera venta, 1. Pueden haber más atributos. DV.IGB. Supongamos le digo igual a 0.20. Mire, inmediatamente me lanza un error. Mira, como el atributo código no tiene la palabra final, quiere decir que es un valor que puede ser modificado en cualquier momento. O sea, puedo asignarle un valor al atributo código en cualquier momento y cualquier valor. Acá está, le doy 1, 4, 10, lo que yo quiera, igual acepta. Pero intento hacer lo mismo para el IGB y me marca un error. Y mira, el mensaje de error que me indica que el atributo IGB es un valor fijo, que no se puede modificar, no se puede renombrar. Yo puedo procesarla, pero no puedo modificar. Intento modificar, no se puede. Lo único que puedo hacer es, bueno, por ejemplo acá lo puedo imprimir, está bien, pero puedo procesar esa variable. ¿Está bien? Puedo procesar esa variable, pero no puedo, en este caso puntual, no puedo modificar. Recuerden que tiene dos utilidades. Y acá voy a imprimir el código solamente para comprobar que debería estar imprimiendo 4 y el IGB. ¿Estamos? Ahí está. 4 y el IGB. Entonces, este IGB es de solo lectura. Y esa es la segunda utilidad, o la utilidad de la palabra finder. Como primera utilidad. La segunda utilidad básicamente es para manejar el. Entonces, toda clase, en líneas generales, puede tener n atributos. Y en algún momento dado, retomando el tema anterior, si en algún momento dado quiero manejar contadores, acumuladores, declaro algunos atributos de tipo static. Pero si además por ahí de repente quiero trabajar con valores fijos, ahí ya declaro trabajo con la palabra find. ¿De acuerdo? Entonces, finalmente son palabras clave que se van complementando a lo que ya conocemos como parte de una clase. Porque hasta ahora comentamos que toda clase está compuesta de atributos, constructores y métodos. Sin embargo, los atributos tienen características especiales. Usarlo como static, usarlo como final, y obviamente, como el caso que ya conocemos, trabajando con la palabra this. ¿Ok? Dudas, preguntas. Bien, acá comenta Gonzalo Torre, dice, profesor, ¿para qué sirve @override? Bueno, @override es una palabra clave que me permite redefinir un método. ¿Está bien? De repente nosotros tenemos ya un método. En muchos casos, cuando yo manejo con Java y otros lenguajes, hay métodos que son autogenerados. Entonces yo quisiera redefinir, modificar esos métodos. Entonces para eso le digo @override. ¿Está bien? Y bueno, y en este caso el método de tipo ahí toString, dice acá, public string toString. Es un método toString de tipo string. ¿Y qué es lo que hace? Retorna una cadena. Generalmente yo tengo una serie de valores, una serie de características, código, nombre, cantidad, precio. Quiero retornar todo eso como texto, como cadena. Entonces puedo implementar un método de tipo string. Bien, su compañero Ticlavilca menciona la diferencia entre Python y Java. Precisamente ustedes recordarán lo que comentaba en la primera clase. ¿Está bien? En la primera clase, por ejemplo, comentaba que pues Python en la actualidad ya está creciendo bastante. ¿Está bien? Pero actualmente Python tiene mucha fuerza en lo que es manejo de proyectos que tiene que ver con inteligencia de negocios, por ejemplo, para el tema de análisis de datos.
Es un lenguaje que tiene implementar una serie de funciones estadísticas que te permiten manejar cuadros de predicción, cuadros predictivos de manera rápida, sin necesidad de codificar mucho. Y en cambio Java está más orientado al tema de desarrollo de aplicaciones web, pero sirve de base también para el tema de aplicaciones móviles. Y dice, cuando quiero utilizar if-else, claro, todo método no necesariamente va a retornar un valor. De repente ese valor a retornar va a depender de ciertas condiciones, entonces puedo manejar un if, un else. Lo más importante es que cuando tú declaras un método, le estás indicando que va a retornar un valor de un determinado tipo. Si declaras un método de tipo string, le estás indicando que va a retornar un texto. Si declaras un método de tipo entero, le estás indicando que va a retornar un valor entero. Pero ese valor entero a devolver podría depender de acuerdo a una condición. Un ejemplo puntualmente de qué? De un if, un else. Hola, Alessandro. Puntualmente un ejemplo de qué? De un if, de un else. Bueno, por ejemplo, a ver, supongamos por aquí. Por ejemplo, acá tú puedes crear una clase. ¿Está bien? Una clase. A ver, vamos a llamarla, por ejemplo, empleado. ¿De acuerdo? Ya, tenemos acá la clase empleado. Toda clase empleado puede tener atributos públicos o privados. Supongamos, para hacerlo mucho más rápido, código, el nombre. Ya, código nombre. Supongamos acá, le digo, imaginemos sueldo. Ya está, suficiente con él. Y acá voy a elaborar un método string que retorne una cadena de acuerdo al sueldo. Entonces vamos a poner acá, public string, supongamos mensaje. Ya, ahí le estoy indicando que este método va a retornar un string. ¿Qué string? Bueno, de repente eso va a depender del sueldo. Entonces directamente yo puedo poner return y un texto. Ahí. Por lo tanto, este método siempre va a retornar lo mismo. Pero quiero que eso dependa de ciertas condiciones. Entonces acá yo puedo manejar un if. Si el sueldo es mayor o igual a ver, por ejemplo, 950, mayor a 950, por ejemplo, acá le decimos que retorne sueldo mayor al mínimo. Creo que el mínimo es 950. Ya, ya. Va a retornar ese mensaje. ¿Está bien? Caso contrario, que retorne por aquí sueldo, sueldo, voy a poner acá, mayor a 950 y sueldo, acá le digo sueldo menor o igual al mínimo. Y ahí tenemos un método mensaje que de acuerdo al sueldo retorna un valor A o un valor B. Por lo tanto, para que corra la aplicación, lo que vamos a hacer es crear una aplicación en la capa de la lista. Ejemplo 3. Vamos a crear un objeto de tipo empleado, igual a new empleado, creamos un objeto, me sale un error porque hay que importarla, importamos la clase, está bien, por lo tanto, como son atributos públicos que está manejando la clase, le asigno un valor directamente, código igual a 1,
nombre, pongamos José, punto sueldo. Ya está. Igual, supongamos 1040. Y luego, entonces, podría implementar acá un método, pero bueno, acá, por ejemplo, voy a llamar al método mensaje. Punto mensaje. Estoy llamando al método mensaje. Ese método mensaje retorna un valor de tipo string. Por lo tanto, el valor que devuelve ese método lo voy a guardar en un string. String texto. ¿Qué le estoy indicando con él? Lo que devuelva ese método se guarda en una variable de tipo string. Por lo tanto, system.out.println, y acá imprimo, pongamos estado, dos puntos, más la variable texto. ¿De acuerdo? Ejecutamos. Ahí tenemos. Estado, sueldo mayor al mínimo. Estoy imprimiendo solamente ese método, ¿no? Claro que también puedo imprimir el atributo código, nombre, sueldo. Finalmente esto cambia de acuerdo al valor. Sueldo menor o igual al mínimo. Recordando de que estos valores, de todos los ejemplos que hemos visto, estoy trabajando con valores fijos. Pero en lugar de él pueden ser valores variables, trabajado, leído con Scanner o JOption Paint. ¿Ya? Para el ingreso de datos. Ok. Continuamos. Preguntas. ¿Quedó claro? Ahí tienes, como ves, un método de tipo string que está retornando un mensaje X. También puedes mejorarla. De repente, una versión mejorada de esto, lo que puedes hacer es declarar una variable. Supongamos, le digo cadena. Una variable cadena. De tal manera que si el sueldo es mayor o igual a mayor a 950, le digo que en la variable cadena guarde, que en la variable cadena guarde este texto. Entonces, la variable cadena, ¿no? Vamos a, ya está. Le digo, declaro una variable tipo string, ¿no? Evalúo de tal manera que si cumple esta condición, en esa variable se guarda ese mensaje. Y si no cumple, en la variable cadena se guarda el otro mensaje. Ahí está. Quiere decir que de acuerdo a la condición, en la variable car se guarda el texto A o el texto B. Pero luego, como este método es de tipo string, obviamente hay que retornarla. Entonces acá le digo que retorne la variable car. Este ejemplo sería una versión mejorada al ejemplo previo. ¿Por qué? Porque usas una sola palabra return. Return y el nombre de la variable. Es ideal trabajarlo así con variables. Trabajas, guardas valores de una variable y luego lo retornas. ¿Ya? Y el resultado es el mismo, porque a través del ejemplo 3 está llamando al método mensaje. Ahí está. Estado, sueldo menor o igual al mínimo. Ya. Acá coloco, supongamos, 5.000 y estará cambiando ya sueldo mayor al mínimo. ¿De acuerdo? Bien, y algo más también, probablemente si ustedes hayan revisado. Por ejemplo acá, si cumple esta condición, guarda ese texto, si no lo otro. Está ejecutando una sola acción. Entonces, si cumple esta condición, cuando se encarga de ejecutar una sola acción, no hay necesidad de colocarlo entre llaves. Igualito acá. Solamente las llaves son necesarias cuando va a ejecutar varias instrucciones, 2 o más. Cuando es una sola instrucción, por ejemplo acá, si cumple, solamente ejecuta una instrucción. Si no, ejecuta solamente una instrucción. Entonces, lo puedes poner el bloque, lo puedes poner entre llaves, pero en realidad es opcional. Tranquilamente esto no podría ser. Listo. Así. ¿Por qué? Porque repito, de acuerdo a la condición, solamente en esta variable guarda un texto. O sea, hay una sola acción. Y acá también hay una.
Pero si hubieran más de una acción, necesariamente hay que agruparla entre llaves. ¿Ya? Entonces acá tenemos estado, sueldo mayor al mínimo. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas? No. O sea, es necesario siempre en cuando aplique más de una instrucción, más de un if. O sea, mejor dicho, más de una instrucción. Puede haber un if anidado, pero si hay una sola instrucción no hay necesidad. Solamente es obligatorio cuando necesito que ejecute o almacene un conjunto de instrucciones. Ya, ¿ok? Bien, entonces hasta ahí hemos usado la palabra clave this, la palabra clave static y final. Bien, entonces terminado con él, voy a compartir una serie de preguntas para que ustedes respondan, por favor, y a responder pongan su nombre y su apellido. Estas prácticas, estas preguntas que va a haber en cada clase, se va a considerar como una nota más de laboratorio. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, por favor, es importante que ingresen con su nombre y con su apellido para poder registrarlo, porque si ingresan con cualquier otro nombre y no aparecen en la base de datos, es como si no hubieras asistido a clase. ¿Ya? Ok, entonces, me esperan unos segundos, veamos por acá. Bien, a ver, ¿logran ver en pantalla un código, por favor? Ok, a ver, ingresen a esa página join.nearbook.com, le va a pedir un código. Pongan ese código que está en pantalla y luego ingresen con su nombre y apellido. Nombre y apellido, por favor. Ok, a ver, todos ingresaron.
Todo esto es una evaluación en línea donde lo que ustedes respondan llega en formato PDF, un consolida de todos los alumnos, y eso les sirve para promediando varias participaciones para una nota de laboratorio hasta la semana 8 y después de la semana 8 también hasta la 16 igualito el promedio de sus participaciones una segunda nota de laboratorio. Ya, ok. Ingresaron todos. Alessandro, Anthony, Carlos, Daniel, Diego, Elvis, Fabricio, Fernández, Gabriel, Gonzalo, Grace, Guerrero. Ya, a ver, ingresen por favor. Y es el código NJUFK. Ya. Las preguntas tienen que ver con el tema de la clase. This, Static, Final. Ya, no se olviden de ingresar con su nombre y apellido, por favor. Ya, a ver, para dar inicio, todos ingresaron. Ya, a ver, iniciamos la actividad. Para invocar a un atributo o método static se requiere un objeto. Tengo 21 participantes. Muy bien. Culminó la primera pregunta. Segunda pregunta. La palabra clave final se usa para trabajar con valores constantes y evitar herencia de clases. Ya, ok.
La tercera pregunta. La palabra clave this representa un atributo de una clase siempre que el parámetro de un constructor o método coincida con el nombre del atributo. ¿Verdadero o falso? Y un argumento que respalde a su respuesta. Bien, eso van las tres preguntas que correspondía a cada tema y en base a lo que hemos visto básicamente de esos mismos tres temas. A ver, una relación de esos tres temas. Acá hay que relacionar el tema que hemos visto, es decir, la palabra clave con su utilidad. Ahí tiene que relacionar ahí la palabra clave con su utilidad, con su concepto. No, necesariamente tiene que enviar, pues. No llega, ¿no? No, se envían. Se tiene que enviar, ¿no? Por eso estoy preguntando, pues. Si tiene alguna duda, pregúntelo. Y acá vemos, ejemplo, ¿no? Mira, dice Fernando José, coincidencias 3 de 3. Tres intentos. Y bueno, por acá yo puedo la posibilidad de tener un reporte. Ya, voy a finalizar la sesión, bueno, un reporte, por ejemplo. Y acá este reporte, como ustedes ven, me llega al correo. Ya, a ver, veamos. Voy a abrir el archivo para hacer una retroalimentación. Voy a abrir el archivo que han enviado. Ya, y bueno, aquí, a ver, vamos a ver acá mientras va descargando las preguntas, ¿ya?
Por aquí. Hacemos una retroalimentación a ver de los que se ha hecho. Ya ver, la primera pregunta decía, para invocar a un atributo o método estático se requiere un objeto. Habíamos comentado como teoría y también como aplicación práctica de que todo atributo, todo método de tipo static, ¿está bien? No requiere un objeto. Mira acá, para invocar a un atributo o método static se requiere un objeto, no se requiere un objeto. Voy a NetBeans, recordando a ver lo que se manejó. En la clase producto, miren acá, tenemos cantidad y tenemos total. Estos son de tipo static. Estos son de tipo static. ¿Está bien? Son de tipo static. Ya, bueno, son privados. Como son privados, tengo que tener su método setIget. Pero como es static, también los métodos los genera como static. Acá retorna un valor y acá obviamente asigna. Entonces, para llamar a ese método getCantidad que se encarga de... Ya, a ver. ¿Se logra ver bien, por favor? Hola, ¿se logra ver bien? Bueno, es por el viento. Pues.
Bien, entonces, a ver, mientras va cargando por ahí el programa, hemos comentado de que para invocar a un atributo o método de tipo static se requiere un objeto. No. Basta con colocar el nombre de la clase. Basta con crear un objeto, basta con mencionar el nombre de la clase para llamar a los atributos de tipo static. Ya. Con respecto a la segunda pregunta, básicamente dice la palabra clave final se usa para trabajar con valores constantes, ¿cierto? Y también se usa para evitar herencia de clases. Se usa para ambos casos. Obviamente el día de hoy hemos visto la preguntabilidad nada más con valores constantes. La tercera pregunta hablaba de la palabra this, donde básicamente necesitamos que si el constructor o los métodos tienen parámetros con el mismo que los atributos, hay que colocar la palabra this. Y la última pregunta que tenían que relacionar estaba básicamente en vincular el concepto con la utilidad, con la utilidad en sí, ¿no? Por ejemplo, para final decía una vez que el atributo un valor, una vez que un atributo asume un valor no puede ser modificado, final. Static para trabajar con contadores y acumuladores. Y this se usa para diferenciar un atributo del parámetro de un constructor de un método. ¿De acuerdo? Ok, hasta ahí, preguntas, dudas con respecto a esa retroalimentación. Ya, ok. A ver, solamente para comentar que para el día viernes hacemos la aplicación práctica. Usted ya tiene acceso al Canvas, tiene acceso a la guía del laboratorio. Empezamos, por ejemplo, el día de hoy, ¿no? La guía se ha habilitado el día de hoy y va a estar habilitado para que lo pueda resolver hasta el día martes, ya un día antes de la próxima clase. El día viernes nos vemos según el horario que les corresponde. Ahí vemos la aplicación práctica. Es obligatorio, según instrucciones de TechSoup, es obligatorio asistir, por favor, para la toma de asistencia del caso. ¿Ya de acuerdo? Bien. Alguien que haya llegado tarde, por favor. Entonces, nuevamente, apellido, Orellana. ¿Alguien más? Ya, bien. A ver. Nuevamente, por favor, recalco. Nos vemos el día viernes en el horario que corresponde, según el grupo en el cual está registrado. ¿Ya?
Ahí vamos a ver la aplicación práctica. Para ese entonces vayan viendo, vayan analizando el enunciado. En realidad, para esa tercera semana hay 3 preguntas. Según el tiempo, yo desarrollaré 1 o 2 y el resto ustedes lo desarrollan. ¿Está bien? Lean el enunciado puntualmente. Hay algunos términos que hemos ampliado. Caso del enunciado 2 y enunciado 3. ¿De acuerdo? Por ejemplo, a ver, pregunto. De manera, a ver, primero, la pregunta abierta. A ver, participa. De todas maneras, esta participación es importante para ti. ¿Nota? A ver, desarrollamos una aplicación bajo 2 capas. En la primera capa, elaboras la clase, el Java Class. Producto, cliente, empleado, etcétera. Ya. En la segunda clase, en la capa vista, elaboras un archivo. También es un archivo, ¿no? Es un archivo Java. ¿Qué tipo cuando creas un archivo, qué modelo es? ¿Un Java Class o un Java Main Class que se implementa en la capa de la vista? Perfecto. Java Main Class. Así es. Ya. Ahora, por lo tanto, todo lo que represente en la capa vista hasta ahora se va a estar trabajando con Java Main Class. Ya. Ahora, para el ingreso de valores, hasta ahora, ¿qué clase se ha estado usando para el ingreso de valores? Lo comentamos en la semana 1, parte también en la semana 2. Nuevamente pregunto. Tú tienes una clase, perfecto, un Java Class. Ya, hasta ahí perfecto. Tienes una segunda clase que representa la vista. Ya, en la vista yo voy a ingresar valores. ¿Cómo se hace para ingresar o leer valores por teclado? ¿Con qué clase se maneja? Scanner, así es, muy bien Gonzalo. ¿Está bien? Así es, ya rodé el ano. Scanner. La otra posibilidad es que si han tenido la alternativa de investigar también es un JOptionPaint, que es otra clase para manejar bajo cuadros de diálogo. ¿Ya está bien? Ya, y lo que vamos a hacer, por lo tanto, si en el enunciado les pide trabajar con valores fijos, habrá que trabajarlo de la manera como lo he hecho en este momento. Es decir, valores definidos directamente en la aplicación. Ya, pero si les pide trabajar con valores variables, puedes trabajarlo con la clase Scanner o en todo caso con JOptionPaint. Y esa clase se implementa pues en un Java Main Class. ¿Está bien? Ya, ahora, sin embargo, si yo quisiera, por ejemplo, ya trabajar a nivel de formularios, que es lo que también vamos a ver en la próxima clase. Para manejar formularios hay 2 posibilidades. GFrame y GDialog. Que son son dos clases. Mire, GFrame, GDialog. Son 2 clases que se permiten manejar cuadros de interfaces gráficas. O sea, ya manejar formularios. Por lo tanto, cuando en la capa vista quiero ingresar valores variables, tengo varias alternativas. Un Java Main Class trabajando con Scanner. Un Java Main Class trabajando con JOptionPaint. O en lugar de un Java Main Class puedo trabajar ya con formularios. Y esos formularios son GFrame y GDialog. Es decir, ya ventanas donde ya vas a usar cajas de texto, botones y otro tipo de componentes. Ya, recalco. Todo lo que representa la capa de la vista. Quiero ingresar valores variables. Entonces, un Java Main Class usando la clase Scanner. Un Java Main Class usando la clase JOptionPaint.
Y una tercera opción, una tercera forma de ingresar datos variables sería ya no mediante un Java Main Class, sino bajo un formulario. Y ese formulario es un JFrame, un JDialog. Son formularios, o sea, es ventanas ya completas, donde se trabaja con cajas de texto, botones y otro tipo de componentes. ¿Está bien? Por ahí se preguntarán, ¿y cuál es la diferencia? La diferencia fundamental es que en todo proyecto, sabemos que todo proyecto puede tener N formularios, es decir, N ventanas. Una ventana para registro de datos, una ventana para la consulta, una ventana para hacer búsquedas, una ventana para reportes, etcétera. Ya. Ahora, sin embargo, esas ventanas se despliegan en función de un formulario principal. Es decir, hay un formulario principal del proyecto, por ejemplo, un menú. Ya, ese formulario principal es un JFrame. Se dice que es el formulario padre. Y los demás formularios son los formularios hijo. Y ese es un JDialog. Por lo tanto, en la práctica, cuando voy a crear un proyecto, normalmente, claro, ¿no? Normalmente hay un JFrame, que es el formulario padre, el principal. Uno. Y hay N formularios de tipo JDialog. ¿De acuerdo? Entonces, siempre para la introducción, para el ingreso de datos hay que trabajarla de repente de manera mucho más interactiva, mucho más dinámica, hay que trabajarlo con formularios. Entonces, la aplicación de este tema lo vamos a manejar la próxima clase, el día viernes, por favor, todos ingresen en la hora que corresponde. Ok, muchachos, dudas, preguntas. Tenemos unos minutos más para que hagan la consulta del caso. Listo. Ok, muchachos, entonces vayan desarrollando sus actividades y de tal manera que el día viernes hagan las consultas puntuales. Ok, listo. Nos vemos. Hasta luego.